Buenos días compañeras y maestra. Nuestro tema es las dificultades en la adquisición del español como segunda lengua y como lengua extranjera. Nuestro equipo está conformado por García Aquino Carol Valeria, Porras Matos y Aquilín Mailey, Ruiz María Fernanda y yo, Misael Ojeda Gómez. Introducción. La adquisición de una segunda lengua consiste en el conjunto de procesos de carácter natural e inconsciente, mediante los cuales el aprendizaje se desarrolla de forma semejante a como lo hacen los niños en su primera lengua, desarrollando la competencia comunicativa, en el cual se produce la corrección de errores permitiendo al alumno alcanzar el conocimiento de las reglas gramaticales y de uso lingüístico, así como la capacidad de expresarse verbalmente en una segunda lengua. Tema 1. Visita guarderías para observación de los procesos de adquisición de la primera lengua en niños de preescolar y primaria. Existen circunstancias psicológicas y sociales las cuales influyen en la adquisición de la primera lengua, o también conocida como lengua materna, y cómo es que los niños pueden llegar a aprender dicha lengua. Partimos desde una necesidad básica en todos los seres humanos, la cual es relacionarnos en nuestro entorno social. Por lo tanto, deben de comunicarse de algún tipo de manera desde su nacimiento. Un caso muy interesante puede ser el de los bebés, ya que al momento de nacer aún no nacen con una capacidad de hablar o entender el idioma hablado por sus padres. Con el paso del tiempo, la adquisición de una lengua se desarrolla de manera inconsciente en los niños, y este proceso influyen dos factores muy importantes. Estos dos factores dependen uno del otro. Estos procesos son procesos cerebrales y el entorno social en el que el niño se encuentra. Existen 4 teorías importantes las cuales nos presentan el cómo funciona la adquisición del primer lenguaje o lengua materna en un niño. La primera es que la teoría del innatismo, y esta nos presenta que los bebés ya nacen con una gramática universal, es decir, el cerebro se encuentra con un dispositivo el cual almacena el lenguaje en modo de símbolos. También se menciona la teoría del conductismo, la cual se basa en un aprendizaje de estímulo y respuesta, la cual básicamente se refiere a que el niño imita la conducta verbal del adulto y después lo repite formando ya parte de su aprendizaje. Seguimos con la teoría cognitivista. Esta explica sobre las experiencias sensiomotoras y la inteligencia, las cuales dependen del desarrollo cognitivo de cada niño. Y por último tenemos la teoría del interaccionismo. Esta nos menciona claramente la influencia de las rutinas sociales, así que también como las reglas psicológicas, ya que el niño se encuentra en un contexto social y éste tiene una interacción necesaria por medio de la imitación. El niño aprende nuevos significados por el paso del tiempo. Tema 2. Procesos de adquisición de la segunda lengua. En las comunidades indígenas, la educación es muy escasa y no cuentan con herramientas y materiales suficientes. Ahí, los maestros enseñan a sus alumnos la educación en el tronco común y además les enseñan las actividades que se hacen en su comunidad para que sus raíces no se pierdan y permanezcan. El método de los maestros para la enseñanza es a través de la lengua indígena y poco a poco se va implementando el español, ya que su lengua madre no la pueden perder porque forma parte de su cultura. El maestro usa imágenes o dibujos para que los alumnos puedan entender mejor la clase y ocupan lo que tienen en su entorno como los campos de siembra, los animales y el campo para practicar lo que han aprendido. Tema 3. Aspectos de la gramática comparativa que podrían ser problemáticos para los estudiantes del español. La gramática comparativa es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados. En este caso, las diferencias del español y el inglés, que en algunas ocasiones podemos referirnos a algo en común, pero tienen un significado diferente, y su traducción no es tal cual las palabras. Por eso debemos de tomar en cuenta los sustantivos, las preposiciones y los artículos, porque nos surgen pequeñas confusiones ya que no analizamos el contexto y un mínimo detalle cambia completamente su traducción. Es importante saber que ambas lenguas tienen una gramática y un sentido propio, y respetarlas a ambas, evitar la voz pasiva inglesa siempre que sea posible y poner un artículo en español es indispensable, y no ser demasiado literal.
Las malas traducciones tienden a omitir el artículo en español, por eso se nos puede llegar a dificultar algunas veces y podemos llegar a ser problemáticos para los estudiantes del español. Algunos ejemplos de palabras que pueden confundir a los estudiantes del español podría ser dessert de postre o desert de desierto, principal de principios o principal de director de una escuela, borrow de pedir prestado o lend de prestar, advice de consejo y advice de aconsejar. Tema 4. Visitas a las comunidades indígenas para observar las diferencias en la cultura de sus habitantes desde un núcleo familiar. Las comunidades indígenas tienen tradiciones, costumbres y el lenguaje que los diferencia y caracteriza de otras culturas. Para que esto suceda, el lenguaje tiene un papel fundamental que es transmitirlo, además de generar un ambiente en el que se puedan desarrollar y entender unos a otros. La convivencia familiar crea un lazo de aprendizaje de los niños desde pequeños hacia sus padres, ya que están en formación, es decir, imitan las palabras, los acentos, las acciones y su cultura. Por lo tanto, se convierte en un proceso de aprendizaje. Como en muchas otras culturas, todos los miembros de la familia tienen un rol en específico. Por ejemplo, las mujeres bordan, se ocupan de las labores domésticas, de criar a sus hijos, mientras que los hombres se dedican a la siembra y cultivos de sus tierras, generando así un ambiente de imitación como se mencionó anteriormente. Las tradiciones y costumbres se vuelven un factor importante en la diferenciación de las culturas, así como de los habitantes de una comunidad, lo que provoca una transmisión para generaciones futuras, facilitando el intercambio y la conservación de los saberes comunitarios, puesto que forman parte de la cultura de los indígenas. Conclusión. La adquisición de una segunda lengua en el ámbito educativo para los estudiantes de diferentes edades se convierte en un problema, ya que la gramática tanto del español con el inglés es diferente, lo que puede ocasionar cierta confusión. Para el docente, esta tarea es un reto, ya que se tiene que adaptar a las dificultades poniendo en práctica diferentes métodos de enseñanza y darles una solución para que el aprendizaje sea de manera homogénea sin exclusión.